Estamos grabando. Qué fuerte, qué fuerte. Hola, ¿qué tal? Pues lo que yo quería decirte, y así ya lo aprovecho y lo digo aquí, es que para mí no tenía mucho sentido el tener que hacer lo del podcast sola, porque para mí el contar sobre cáncer sin haber vivido el cáncer en primera persona, pues es un poco, pues no sé, un poco ilógico. Pero sí que es verdad que para mí es importante visibilizar la parte de vivirlo en segunda persona. Entonces, por eso está pasando esto. Es que es fuerte. Spoilers. Yo soy el spoiler. La Ay, nueva tía, temporada. qué guay, Lorena. Bueno, aparte de tu episodio, a mí me gustaría pues que como la gente ya sabe pues que mi madre pasó cáncer y todo esto, que tú puedas contar también un poquito, un breve resumen de lo que es tener Vale. cáncer siendo joven y Ujú. pues el porqué de tu historia, por qué estás aquí y todo esto. Bueno, hombre, es evidente que estoy aquí porque he tenido cáncer, aunque ahora mismo no lo parezca, porque ya estoy muy bien y ya, bueno, ya hace 2 años de eso, ¿no? Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en 2022. Era segundo año de carrera, con una vida formándose, ¿no? Un poco ahí como intentando buscar mi sitio. Y bueno, pues cómo es ser joven y tener cáncer es una movida. O sea, tener cáncer es una movida en sí misma, independientemente de la edad que tengas. Pero siendo joven, eh, digamos que hay ciertas cosas que uno no espera, ¿no? Obviamente tener una enfermedad de ese tipo, aunque cuando entras en, como siempre he dicho, ¿no? Cuando eres paciente ya te das cuenta de que cáncer pues tienen muchas personas de diferentes edades, por desgracia, ¿no? Entonces entras en un mundo paralelo al que normalmente estamos en lo ajeno nosotros, que estamos sanos, felices, ¿no? Y estas cosas, y te das cuenta de que hay muchos conceptos de tu vida, ¿no? Como puede ser la universidad, el trabajo, la amistad, las relaciones de familia íntimas, ¿no? O de pareja, que dan un giro completo. Y tienes que volver a adaptar todo eso a tener la enfermedad. Entonces, bueno, por esa parte es una movida. O sea, no sé, es como construir de nuevo. Obviamente, el cáncer te marca. mm, sí, o sea, realmente es un antes y un después porque tu vida da un vuelco, o sea, da un giro de 360 grados. Es que eso es inevitable. O sea, es que, claro, tú imagínate, tú tienes una supuesta vida establecida, ¿no? O por ejemplo, en mi caso, pues yo estaba como buscando una estabilidad laboral dentro de la universidad, ¿no? Adaptándome un poco porque como yo vivo independiente ya, independizada de mi familia y todo, necesitaba, ¿no? Ese trabajo para mantener la carrera, para poder, ¿no? Entonces estaba intentando dar una estabilidad a mi vida y cuando estoy organizándolo todo, que ya de por sí es una movida organizar todas esas cosas y tener tiempo libre, ocio, dedicar tiempo a tu carrera y tal, cuando de repente aparece el cáncer, ¿no? Entonces, obviamente es un antes y un después, porque antes estabas sano, ahora ya no lo estás. Entonces, tienes que hacer todo de nuevo, tienes que construir todo alrededor del cáncer. Entonces, claro, es un antes y un después. No solamente por eso, sino porque tu cabeza, tu vida, tus pensamientos, tus relaciones, todo va a cambiar. Entonces, yo creo que lo que se hizo alrededor de eso, o sea, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos todos, porque no solamente yo, sino mi pareja, por ejemplo, que lo vivió conmigo, mis amigos, mi familia, ¿no? Todo mi entorno también tuvo que construir lo que a ellos le tocaba. Y al final, yo creo que hicimos lo que pudimos y salió bastante bien. Todo salió bien, el tema de la enfermedad estupendo, todo fue como los médicos me dijeron que iba a ser, por suerte. Pero bueno, yo la verdad es que creo que fue algo que nos enriqueció o que supimos hacer que nos enriqueciera bastante. Sí, o sea, lo que dicen de dar gracias al cáncer, sí, pero ojalá no hubiera pasado esto. Yo siempre digo que, porque a mí me sabe mal decir, em, gracias al cáncer he aprendido tal. Yo siempre prefiero decir
que a través del cáncer yo he conseguido aprender tal, o a través del cáncer he vivido tal cosa, ¿no? Porque es muy importante también las cosas que nos decimos y cómo verbalizamos. Obviamente no hay que ser tampoco, intentar ser perfecto siempre, siempre uno tiene que ir aprendiendo, tiene que estar abierto a esa experiencia de aprendizaje, pero siempre yo prefiero decir a través de, porque el cáncer, y aquí voy a ser totalmente incorrecta, es una mierda increíble. O sea, es que es una enfermedad durísima, que tiene un tratamiento muy duro, que tiene un estigma bastante importante, que uno tiene que cargar con ese estigma, que la palabra cáncer tiene un peso muy grande en la gente. De hecho, cuando yo fui comunicando a gente de mi alrededor que tenía linfoma, yo no sabía decir tengo cáncer, yo siempre era no, tengo un linfoma, porque además la gente cuando tú le decías linfoma No lo asocian, decía, ¿no? vale, no la asocian directamente, pero no suena bien. Es como, ¿pero el linfoma qué es? Y ya le dice, pues es un tipo de cáncer que tal, ¿no? Entonces, todo eso, llevarlo encima, que es una cosa importante. Ya, total. También es cierto que, o sea, quiero decir que tú, me ha gustado mucho eso de a través del cáncer he vivido otras cosas o unas cosas que igual no hubiera pasado si mi vida hubiera sido normal, que la vida también es que al final nunca es normal, porque te vienen imprevistos. Yo también, por ejemplo, en eso sí que, o sea, estaba reflexionando conforme lo decías porque también lo he vivido así, quiero decir, a través del cáncer de mi madre o de mí, cuando lo pasó mi abuelo o mi tío, sí que es cierto que no era tan cercano como tenerlo en casa como tal. Para mí ha sido como, joder, vivir otra realidad completamente nueva, paralela y una realidad que yo no me podía creer, que a veces decía, bueno, es que me echaré a la cama y mañana despertaré y esto será como una broma, ¿no? Y a pesar de que es una enfermedad que está siempre en boca de todo el mundo, ¿sabes? Quiero decir, al final está como muy generalizada la palabra cáncer, pero yo creo que está como generalizada mal, ¿no? Siempre pensamos que, esto ya lo hablamos en el podcast que hicimos con Elena, que al final se asocia mucho cáncer a quimio y muerte, y cáncer es un abanico de enfermedades. Es más, lo que tú decías del linfoma, la gente no, igual de primeras no lo asocia con lo que es el cáncer en sí, sino más adelante tal vez sí, porque linfoma es de los cánceres más comunes en gente joven. Sí, a ver, el linfoma de Hodgkin, que es el que yo tuve, o el linfoma de esclerosis nodular, también se llama, es un linfoma clásico que tiene sobre todo, o sea, hay como en la gente joven desde los 20, desde los, creo que son 25 a los 35, en esa horquilla de edad es bastante común. Y luego ya hay otro pico entre los 60 o 70 años, ¿no? La gente joven es el más común. O sea, es un tipo de cáncer con una tasa de supervivencia muy alta, porque se ha avanzado mucho en investigación y por suerte ese tipo de cáncer se puede curar, a ver, te iba a decir fácilmente, muy entre comillas, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que hay un protocolo que suele funcionar y es verdad que hay casos en los que si la quimio no funciona, radioterapia tampoco, al final la donación de médula es una de las opciones que se tienen que mirar, ¿no? Pero sí, o sea, es muy común. De hecho, cuando yo empecé a decirle a mi entorno en la universidad o lo que sea, mira, pues me pasa esto, no tengo un linfoma, siempre había alguien que me decía, anda, pero si mi vecina lo tuvo, mi prima, mi mujer, mi hermana, no sé qué, y es que empecé a conocer un montón de gente que lo había tenido y yo siempre preguntaba igual, bueno, ¿y qué tal tu vecina o tu hermana? Y no, no, súper bien, está genial, lleva ya en revisión no sé cuántos años, tal. Entonces, bueno, eso era un poco, me hacía estar más tranquila, obviamente. Sí, sí, de hecho, un poco también el objetivo de este podcast es eso, es poder naturalizarlo y un poco contar pues todo, o sea, todo lo que no te cuentan Mm. en cuanto al cáncer y todo aquello que te pasa en tu vida cotidiana, pero desde ya esta nueva realidad, pues poderlo hablar por lo menos para quitarle hierro y para decir, oye, pues yo me siento identificada contigo y pues mira, ponemos voz un poco a eso, ¿no? Como volviendo a esto que decías de ahora, cuando vas pidiendo como esa información, cuando la gente te dice, pues tal persona lo ha pasado o tal otra, pero ¿cómo es el momento en el que tú empiezas a sospechar de que hay algo? Porque me dijiste, el cáncer no duele, que esto es Ujú. algo
como fuerte, ¿no? Como que es una enfermedad muy, muy silenciosa y yo creo que eso, bueno, es un dato sorprendente, por lo menos para cuando no estás familiarizada con la enfermedad, como que el cáncer no dura, pues parece un poco, no sé, ¿cómo te das cuenta? Sí, sí, a ver, realmente eso da un poquito de miedo, ¿no? Cuando tú eres una persona sana y yo le decía a la gente, es que el cáncer no duele tal, la gente siempre como que se asusta porque dice, uff, a ver si yo tengo cáncer y no me he enterado. Pero es que es real, o sea, yo, en mi caso, me acuerdo, era febrero de 2022 y estaba estudiando para los exámenes de la facultad. Y bueno, pues yo haciendo así un poco, me noté un bulto en el cuello, tal cual. Claro, lo primero es pues un sudor frío que te coge el cuerpo porque dices, ¿esto qué es, no? En plan, ¿qué pasa? Entonces yo noté ese bulto ahí. Yo estuve unas cuantas semanas vigilándomelo, yo veía que eso no se quitaba y yo me asusté mucho y dije, bueno, pues voy al médico de cabecera. No pensé en ningún momento que eso fuera cáncer, pero obviamente era raro, porque un bulto así en tu cuerpo, porque sí, pues bueno, como que no es muy normal. Entonces yo me lo noté así, pero yo no tuve ningún efecto que se dice síntomas B, que son como efectos, ¿no? Pues, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, uno de los síntomas más característicos, cuando ya quizá el estadio es un poquito más avanzado, pues son sudores fríos por la noche, o sea, sudores fríos, perdón. Sudoración nocturna tipo fiebre, ¿no? Como si tuvieras por la noche, te vas a dormir y te sube la fiebre, pero durante el día no tienes fiebre. Pues yo, por ejemplo, ese síntoma no lo tuve. Ni perdí peso, ni sentía cansancio, es decir, sentí un cansancio normal de estudiar y trabajar. O sea, te quiero decir que cuando la oncóloga me vio la primera vez y me dijo, ¿estás cansada últimamente? Yo decía, a ver, es que mi vida es esto, ¿no? Entonces es un poco difícil de discriminar. O bueno, básicamente, pues sí, el linfoma normalmente se manifiesta con el tema de la fiebre nocturna y tal, eso es muy característico. Yo simplemente noto un bulto y ya. Y resulta que después, cuando ya, bueno, pues ya iremos contando cómo fue todo el tema médico y tal, pero cuando ya entré en lo que es en oncología y ya me hicieron el PET-TAC, que es una prueba radiológica con isótopos radiactivos y tal, te dicen de forma muy exacta qué estadio tienes, dónde están los tumores, porque claro, en mi caso el linfoma de Hodgkin va por el sistema linfático. Entonces, normalmente los tumores se van, digamos, migrando por el sistema linfático. Se considera metástasis, que esto la gente me lo preguntaba mucho, no es metástasis. Metástasis es cuando sale, si mi linfoma de Hodgkin es el sistema linfático, cuando sale del sistema linfático sí sería metástasis, pero mientras está en el sistema no. Entonces, cuando me hice el PET-TAC, me salieron 3 tumores y uno de ellos, por ejemplo, era en el ganglio mediastino, que está entre, bueno, pulmón, corazón, el pecho, caja torácica, ¿no? Así que no se puede, aparentemente no se puede palpar, no se puede tocar. Y, por ejemplo, ahí tenía un tumor de 4 centímetros. Y yo, tan pichi, o sea, te quiero decir, yo no noté nada. Sí conozco gente que, por ejemplo, con tumores más grandes que el mío en el mediastino, pues tenían tos crónica muy rara o tenían a lo mejor una presión en el pecho. Yo no sentía nada. O sea, era una cosa que fue una sorpresa, de hecho. Que tú pensabas que había algo en el cuello y de repente Ahí está. empiezas a estudiar anatomía, porque igual Sí, descubres también cosas que no, que no sabías. sí. De hecho, en las revisiones posteriores, y esto bromeaba mucho siempre con mi amiga Elena, desde aquí le mandamos amorcito, que seguro que está escuchando. Y yo siempre decía, claro, el cuello, pues tú te lo palpas, te lo tocas. Yo me acuerdo cuando empecé la quimio, al poco de los ciclos, yo ya no me notaba el bulto del cuello. Entonces, claro, ahí eso te daba cierta tranquilidad. Pero el mediastino, pues chica, yo qué sé. Entonces yo siempre bromeaba como diciendo, ya verás tú el puñetero mediastino, porque no sé qué. Porque eso solo se ve en la prueba, ¿no? Entonces siempre era como, a ver si no ha hecho de la suya, ¿no? Pero bueno, ya está, es así.
Y los resultados del PET-TAC, además, que igual tardan un mes, no sé, con mi madre también tardaban bastante. Es como una incertidumbre que dices tú, a ver, es que es verdad, por ejemplo, que también lo tenía por el hígado y entre costillas y así, decías tú, a ver, ¿por dónde A estará? ver qué ¿Dónde sorpresa me estará? encuentro, que yo me encuentro bien. Sí, ese miedo ahí, o sea, es que eso forma parte del proceso. Y a lo mejor la gente que escuche esto va a decir, anda hija, ¿sabes? Venga, te has quedado a gusto, pero es que es así, es decir, el proceso oncológico, vivir un cáncer y sobrevivirlo, conlleva miedos, no te voy a decir todo el tiempo porque conforme tú vas haciendo revisión y te vas alejando de ese momento, el miedo es diferente. No es menos, es diferente, simplemente. Pero es algo que tienes que vivir con eso, es decir, tienes que vivir y gestionar porque va a estar siempre. O sea, sí. Sí, es como, igual estás lavando los platos y de repente es como, hostia, ¿sabes? ¿No? De repente ¿qué dices tú, pero ¿por qué? Ahora si yo estaba tan tranquila y eso, y es normal, o sea, tienes como muchos pensamientos, o sea, vives mucho en tu cabeza cuando te dan un diagnóstico y yo creo que te replanteas muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, o sea, yo no lo he vivido en primera persona, pero al haberlo vivido en segunda, a mí sí que me ha ayudado a replantearme qué estaba haciendo con mi vida. Un poco de Sí. qué estoy haciendo, que no estoy cerca de mi familia, estoy en una ciudad ajena con un trabajo con el que sobrevivo, porque también la gente joven ahora mismo, pues lo que, lo que tenemos en el mercado laboral privado, pues es lo que hay. Y eso, pero agradecida, siempre agradecida, pero también jodida y agradecida. Lo que se dice que no está muy bien dicho, pero bueno, en fin. Bueno, pero aquí no estamos para ser políticamente correcta, ya te lo digo. Porque tú sabes que yo respecto me contengo. Ya, que en verdad para eso estamos, para contar todo lo que hay, quiero decir. Total. O sea, la cruda realidad. Y seguramente que si hablamos con esta jerga, pues habrá gente que se siente identificada también. Yo creo que sí. Sí. En la parte de enfrentarse a un diagnóstico, ¿cuántas veces tuviste que acudir al oncólogo o a la oncóloga hasta que te confirmaron que sí que era un cáncer, que era un linfoma? ¿Y cómo fue como el darte cuenta que estaba pasando realmente? O sea, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo se afronta un diagnóstico de cáncer? A ver, yo siempre digo que se afronta como se puede. Es que no hay una forma, o sea, no hay unos tips de te voy a enseñar cómo afrontar, porque es que eso es que es una situación muy difícil. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿vale? Pongo un poco de contexto. Como decía antes, me noto un bulto, voy a mi médica de cabecera. Eso puede ser cualquier cosa. Es lo único que me dice, te voy a mandar una ecografía, ¿vale? Yo me voy a mi casa y ya está. Tuve suerte de que la cita con el cirujano, porque claro, luego me vio un cirujano, no era oncólogo ni nada, era cirujano. Me vio el cirujano y la cita fue bastante rápido, en cuestión de 2 semanas o cosas así, que para ser seguridad social es bastante. Entonces, voy al cirujano, me ausculta, me toca el bulto, me dice literalmente, no te preocupes, esto no es malo. Te voy a mandar la ecografía, pero no te tienes que preocupar. Perfecto, pues yo cojo, me voy a mi casa y Santa Pascua. Yo pensé, la ecografía va a tardar, pues échate a dormir, no pasa nada. Usualmente la ecografía a las 2, 3, 4 semanas como mucho, no creo que tardará más, me dan la cita. Cuando me dan la cita, claro, yo seguía con este bulto, pero yo siempre pensaba, bueno, si el médico me ha dicho que no es nada malo, yo no me voy a preocupar. Entonces, hasta ese momento, pues un afrontamiento normal. Es decir, yo seguía trabajando, seguía estudiando con los problemas mundanos de una chavala de 27 años que estudia y trabaja. Total, que luego me hago la ecografía y ahí fue el momento, ¿no? de yo volver a mi trabajo después de hacerme la prueba. Me acuerdo perfectamente que llegué al trabajo en el que estaba en ese momento y que mi compañera me preguntara, ¿qué tal? Y yo decirle, pues bien, supongo, no sé, me han hecho esto tal. No te preocupes, si es algo malo te van a llamar. Media hora, un número larguísimo llamándome. Y yo, bueno.
Claro, ahí ya empieza el momento que está pasando. Encima cojo el teléfono, el cirujano que me ocultó y me dijo, no es nada tal. Lorena, vente corriendo, te tenemos que hacer una biopsia ya. ¿Dónde estás? ¿Has comido? ¿Has bebido agua? Tal. Y yo entrando en shock, ¿no? En plan, ¿qué pasa? ¿Por qué me tienes que biopsiar? No, es que esto no tiene buena pinta. Claro, ahí ya, ¿cómo afrontas? Ahí ya lo que tú haces es tirar para adelante y ya está. No puedes afrontar realmente, ¿no? Porque empiezas a entrar en un shock de decir, ¿pero qué está pasando, no? Y ya después de eso es correr, vamos al hospital, llamar a tu pareja, oye, me han dicho esto, llorando, mira, tal, nos presentamos en el hospital, la biopsia, a mí, por ejemplo, no me dieron ningún tipo de información, aun pidiéndola, preguntando, insistiendo, mi novio igual, oye, pero esto porque no, es que yo estoy de urgencia, me han mandado que te biopsie, pero es que yo no tengo información. Entonces, claro, ¿cómo afrontas sin información? Esto es una cosa que en primero de carrera, porque yo, como sabes, yo estudio psicología y en primero de carrera me acuerdo en una asignatura que era motivación, que nos dijeron, cualquier noticia de cualquier tipo es mejor que la incertidumbre. Entonces, ¿cómo afrontas la incertidumbre de tu salud? Es que es muy difícil. Entonces hicimos lo que pudimos. Yo me metí en quirófano, estuve como una hora, mi novio esperándome sin saber nada. Luego salí, claro, con un pedazo de esparadrapo aquí enorme, diciéndome encima del cirujano que no había encontrado nada. O sea, es que es de loco. O sea, me está pasando algo grave porque el que se mueva un equipo para biopsiarme una tarde es grave, pero a la vez no sé cómo de grave, si es grave, si no es grave. Claro, entonces los días posteriores fueron un infierno. Y cuando saliste de la biopsia, te dijeron ya te diremos algo y ya está. O sea, eso fue un Sí, poco... me dijeron, te he cogido un tejido que he encontrado, pero que tiene pinta de ser tejido adiposo, o sea, grasa que había alrededor, porque me explicaron que el esternocleidomastoideo, que es justo un músculo que hay en el cuello, se supone que el bulto estaba por detrás. Y que entonces me explicaron, que eso fue lo único que me explicaron, que había que hacer una biopsia ecoguiada para poder, digamos, acceder a ese bulto. Y ellos no habían visto nada. Entonces, claro, me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Spoiler, nadie me llamó. Que esa también fue la historia. O sea, tú sabes que cuando te cogen tejido y lo mandan a anatomía patológica, mínimo son 2 semanas. Entonces yo esperé 2 semanas y a mí nadie me llamó. Entonces, claro, son 2 semanas de infierno total para ti, para tu pareja, para la gente que está alrededor. La gente te intenta como animar, ¿no? Eso no va a ser nada, ya verás, no sé qué, pero tú sabes que algo está pasando. Ya. El No, minimizar hace que te sientas muchísimo peor, ¿no? O sea, es como, es joder, horrible. O sea, dale espacio a lo que estoy viviendo. claro, tú entiendes que la gente lo hace porque te quiere ayudar y tú lo aceptas porque sabes que la gente te quiere ayudar. Pero aquí sí digo que es muy importante educar a tu entorno. Desde, vamos a hablar de, bueno, de la asertividad o el cariño, ¿vale? Porque la asertividad es un concepto que es difícil ahora mismo porque a lo mejor hay gente que lo está escuchando y está diciendo, ¿qué estás diciendo tú? ¿Eso qué es, no? Desde el cariño, es decir, educa desde el cariño. Oye, mira, siempre y cuando sea un entorno accesible. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tu padre, tu madre, que tiene cierta edad, que es de cierta generación y tiene cierta personalidad, pues si tú le dices, oye, papá, tal, eso, pues quizá el hombre o la mujer está haciendo lo que puede con lo que tiene. Pero si tienes un entorno más accesible, yo creo que educar el entorno es muy importante. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, esto no me ayuda porque está pasando algo y es que estoy muy preocupada. Y es que si el médico me ha llamado corriendo y me ha dicho que no tiene buena pinta es por algo.
Entonces, yo sé que me quieres ayudar, pero porfa, es que no, es que eso me hace sentir tonta. Yo creo que es el mismo miedo que tenemos también, o sea, al final exteriorizamos lo que sentimos como si fuera nuestro. Quiero decir, muchas veces los comentarios de las personas es porque lo que ella siente en tu situación Claro, o es su propio miedo. Quiero decir, yo seguramente también habré caído en esa frase. Yo era más de esto pasará, esto pasa, es verdad, en un año pues todo se verá diferente. Y eso, sí, como quieras que no, es una realidad. Es decir, bueno, veremos y ya claro, está. por Porque yo creo supuesto. que estás igual también de cagao, por así decir, estás con muchísimo miedo de decir qué estará pasando. También como yo desde mi punto de vista era cómo lo estará viviendo de verdad la persona que lo está viviendo en primera persona. Entonces, ¿cómo me puedo acercar? A mí me parece Claro. súper, o sea, indispensable el que una persona pueda comunicarse así. Es que muchas veces tampoco sabes ni lo que sientes, solo sabes que te Mm. rechina ciertas cosas de las que te están diciendo. Claro, a ver, yo también te digo, esto dicho así en la teoría queda muy bonito, que yo te diga, educa tu entorno con cariño, no sé qué, es muy difícil porque estás en una situación sumamente compleja y oye, pues no te apetece a lo mejor educar a nadie. O sea, te quiero decir, yo cuento lo que, como yo lo he vivido y lo he sentido, pero puedo entender perfectamente que tú pues no lo vivas o sientas así, no pasa nada. Por eso volvía a lo del principio. ¿Cómo se enfrenta un diagnóstico? Como puedas, con lo que tengas. Es decir, demasiado que estás de pie y estás asimilando lo que se viene, que se vienen cositas, se vienen cositas. Entonces, te quiero decir que es muy complejo, ¿vale? Pero siempre que se pueda, si hay esa ocasión, es lo mejor. Y para poder educar el entorno hay que comunicarse mucho. Y entiendo que hay gente que no tenga esa facilidad o que la tenga pero el entorno no. Vale, pues vamos haciendo lo que se vaya pudiendo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo lo que cuento aquí en mi postura y no quiero decir tampoco o sea, no quiero que se entienda que lo que dice la gente es una tontería o hay que ver la gente que es que no sé qué. No, no, no. O sea, hay que entender, claro, o sea, hay que entender con circunstancias que yo he estado en el otro sitio. O sea, yo cuando era una persona sana, pues hacía lo mismo. Es decir, he tenido compañeras de trabajo, amigas con madres con cáncer y he dicho cosas que ahora las pienso y digo, madre mía, pero porque no sabía hacerlo de otra manera y ya está, no pasa nada, no tenemos que ser ahora todos súper perfectos, ¿no? Pero bueno, yo sí recomiendo eso. Ya, pues yo creo que es buena, es buena. Realmente es que también es verdad que nos cuesta mucho mantener conversaciones difíciles y que estamos poco acostumbrados a que cuando hay algo malo se pueda afrontar desde la escucha. Quiero decir, creo que estamos o sea, más acostumbrados a separarnos de la situación, por ejemplo, a huir, que a Ujú, enfrentar esa situación, ¿no? Sí que es claro, cierto que al final esto puede ser como un punto de inflexión de acercarte a esa otra persona. Yo, por ejemplo, creo que a mí sí que me ha ayudado a unirme mucho. El primer diagnóstico cuando fue cáncer de mama sí que fue muchísima unión con mi madre también, lo que viví en ese momento. Y a partir de ahí, creo que con mi hermano también me he unido mucho más pues en estos años, en estos últimos años. Pero es ujú, cierto que es eso, es reeducar cómo estás viviendo tú la situación familiar. Y eso, como tomar esa oportunidad, ¿no? Para esta nueva experiencia o lo que has dicho a través del cáncer, pues mira, me he permitido poder empezar a marcar mis límites, que eso también está para otro episodio, o para unos cuantos, pero... sí. Ay, pues eso. No sé si te has quedado con algo por decir. Yo creo que llevamos media hora ya para este primer capítulo juntas. Pues no, bueno, simplemente nada, que al final con el tema que tú decías de enfrentar el diagnóstico, una vez que ya te dan el diagnóstico, para mí, como para un poco cerrar el círculo, fue algo que me ayudó a enfrentar, porque es lo que te decía antes, hasta el momento solo era incertidumbre. Ahí es cuando realmente empieza el afrontamiento y la aceptación o la negación o lo que sea lo que pase en tu situación. En la mía, por ejemplo, yo necesité ya que me dijeran, oye, tienes un linfoma, porque las posibilidades que yo tenía eran muy malas todas. El mejor era tener un linfoma.
El peor era tener leucemia, no sabemos de qué tipo. Entonces, para mí fue algo como liberador que me dijeran, mira, pues tienes esto y ahora vamos a empezar a reunirnos con el equipo oncológico, no sé qué. Para mí eso es lo que a mí me ayuda a afrontarlo y empezar a aceptarlo. Porque lo que había antes no era nada, o sea, es de tener una incertidumbre grandiosa a tener una certeza absoluta. Así es como fue mi proceso. Y en la certeza puedes empezar a trabajar lo que sea que tú tengas que trabajar, pero es que es la única manera. Sí, total. A partir de analizando la situación con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, hacerte un poco responsable. Es que no sé si me gusta mucho el término de hacerme responsable de la situación. O sea, sí, me encanta en el día a día, pues de cuando estás viviendo por otras situaciones que no son tan traumáticas, pero cuando estás en algo que no depende de ti, ¿cómo te vas a hacer responsable? ¿No? Que eso también a veces es un poco duro el argumento que se tiene socialmente y sin darnos cuenta sobre hacerte responsable de lo que te está ocurriendo. Claro, claro, es que es lo que, sí, es que es lo que hablamos antes. Yo creo que es muy importante cómo hablamos de las cosas. Y hay veces que hay que revisar un poco. Pues lo de siempre. No se trata de ser un ser de luz. Somos humanos. Nadie va a ser un ser de luz. Hace. Plan, escúchame, se hace lo que se puede. Si puedes revisar un poco, quizá, oye, y sobre todo preguntar a la persona. Pero bueno, esto van a ser episodios posteriores. No vamos a adelantar, pero eso es importante. Ver cómo hablamos del tema y ver cómo nos expresamos y ver cómo decimos las cosas. Sí, y ver también Revisar. cómo lo contamos, que yo creo que esto será como ya el siguiente episodio de cómo, o sea, cuando tienes ya el diagnóstico, cómo lo cuentas y cómo empiezas a asimilar. Yo creo que está muy chulo para un primer episodio, a ver qué tal y cómo avanza esta historia, porque al final también es bonito como ir recorriendo que cómo lo has vivido y en base a cómo tú has estado viviendo esas etapas y esa revolución y esa montaña rusa, poder como ir descubriendo todas las etapas, todas las cositas que surgen en el día a día y que, joder, pues como todas las personas tenemos problemas en el día a día y tenemos pensamientos intrusivos, incluso cuando tu vida es estable, pues eso, como rascar un poco más y normalizar lo que realmente es normal. O sea, al final creo que una enfermedad es algo normal, es algo común. Creo que tenemos un mal discurso y mucha desinformación. Así que si podemos aportar lo máximo posible con estos trocitos online, pues sería genial. Hombre, por supuesto. Es la idea total. Así que eso. Pues nada, Jo Lorena, es que un placer. Ya lo sabes que me encanta. Igualmente. Me hace muy feliz este proyecto y de verdad creo que es muy necesario. O sea, para mí el poder tener no sé, tu perspectiva, todo, tu figura en este podcast me parece fundamental. Así que Ay, nos vemos. muchas gracias. Yo estoy emocionada. Yo O sea, también. que ahora quiero seguir hablando todo el día. Pero Bueno, no. No vamos a hacer ansia viva. Vamos a repartir. pues nada, un besito muy grande Un besito. y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.